Chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo día de clase. Bueno, pues hoy vamos a hablar, seguir pues con este tema secuencial que hemos tenido sobre las relaciones semánticas. Y como podrán darse cuenta, pues hablar de las relaciones semánticas es hablar de un hilo que parece que no tiene fin. Y vaya, la clase pasada estuvimos hablando sobre el campo léxico y el campo asociativo, ya también vimos el campo semántico. Vimos las familias léxicas y todos los demás elementos de las relaciones semánticas que estuvimos viendo. Y pareciera abrumador, pareciera a lo mejor innecesario verlo, pero es importante porque nos va dando también pie a que nosotros estructuremos de una mejor forma nuestro y aprovechemos mejor nuestro lenguaje, que es tan vasto. El lenguaje, la lengua española es una lengua amplia, es una lengua que constantemente está sufriendo modificaciones, no nada más por el tiempo, sino también por los avances tecnológicos que se están dando y por cómo vamos socializando de diferentes formas. Entonces, quiero hacer no pausa, sino como una pequeña acotación a ese tema de campos semánticos. Y el tema de hoy se va a llamar lenguaje denotativo, lenguaje connotativo y lenguaje kinésico. Estos tres tipos de lenguaje son aquellos lenguajes que, con lo que ya hemos visto anteriormente, pues cuando hablamos de relaciones semánticas, pues hablamos de todos estos elementos que nos ayudarán a dar una expresión mucho más completa, que nuestras palabras sean palabras mejor colocadas, que tengan un sentido más claro dentro de una oración, y obviamente pues nuestras ideas van a estar mucho mejor relacionadas. Y estos tres tipos de lenguaje complementan a este vasto mundo de lo que es la semántica, ¿no? Que es el significado de las palabras, pero también su uso, y también que comprendamos que no todas las palabras, que una palabra puede tener diferentes colocaciones y aún así va a pertenecer dentro de una misma familia, que muchas palabras vienen de una misma raíz. Ya aprendimos también que a lo mejor una palabra nos expresa un significado dependiendo de nuestra percepción o de nuestra experiencia con ella, etcétera, etcétera. Y entonces vamos a ver cómo estos lenguajes, que también son parte de de nuestra forma, perdón, de manifestación y de complemento de estas palabras, pues nos van a ayudar. Ahora, muchas de las cosas que nosotros hacemos eh, no tendrían el sentido que tienen si no les imprimiéramos estos tres tipos de lenguaje, ¿ok? Denotativo, connotativo y kinésico, perdón. Y estos tres tipos de lenguaje nos ayudan a que nosotros no nada más con nuestra forma escrita demos a entender algo, sino que también con el tono de nuestra voz, con la intención de las palabras. Ya vimos elementos de las relaciones semánticas que nosotros utilizamos comúnmente y que nos ayudan a que la gente pueda pues percibir cuál es realmente la intención que nosotros tenemos para poder explicarles algunas situaciones y que ellos puedan recibirlas bien. Entonces vimos sinónimos, antónimos, etcétera, etcétera. Todo esto es todo un solo cajón de herramientas. Entonces vamos a comenzar hoy a ver este tema del lenguaje denotativo. Vamos a definirlo para comprender cómo es que nos ayudará en la mejor expresión de nuestros y del uso de las palabras que nosotros empleamos al elaborar un enunciado o una oración. Ok, entonces, bueno, pues vamos a definir qué es un lenguaje denotativo. Y el lenguaje denotativo, perdón, es aquel que se ajusta estrictamente a la realidad conocida por los hablantes. Es decir, el lenguaje denotativo se utiliza para manifestar las cosas tal cual son, ¿ok? Para que pues puedan ser así mejor entendidas de una manera más simple y clara, sin intenciones de generar simbolismos o metamensajes, es decir, que podamos entender como que pretendió decir algo o que nos está diciendo algo entre líneas. No, el lenguaje denotativo te va a decir de la realidad, nos va a ubicar en el tiempo y nos va a expresar ese mensaje sin ningún distractor, sin ningún elemento, sin nada, tal cual es,
ahí está. Por ejemplo, el agua hierve a 100 grados centígrados. Eso es una realidad. El agua no hierve a 25 grados ni a 150, hierve a los 100 grados. Es una realidad. Generalmente, el tipo de lenguaje denotativo se utiliza en ámbitos no literarios, como por ejemplo el informativo, que es el periódico, la radio, la comunicación oral, el académico o el profesional. El lenguaje denotativo es el lenguaje que no necesita una comprobación porque es, ¿ok? Son de las cosas que suceden y que no necesitan ser comprobadas. En nuestro lenguaje, nosotros, en nuestra comunicación, utilizamos estos tres distintos tipos de lenguaje para complementar y darle esa fuerza a las palabras que utilizamos. Entonces, cuando nosotros elaboramos una frase, tenemos tres posibles formas de darla a entender, ya sea de una forma denotativa, de una forma connotativa y de una forma kinésica. Y entonces estas tres formas nos van a ayudar a que las personas que nos escuchan nos comprendan mucho mejor, ¿ok? Entonces, el lenguaje denotativo, cuando alguien lo está utilizando, se anula la posibilidad de la doble lectura. Es decir, es un mensaje unívoco. Quiere decir que ese lenguaje no te está hablando en doble sentido, no te está queriendo utilizar el sarcasmo. No. El lenguaje denotativo nos habla de indicar, de anunciar, de significar. En el próximo video vamos a continuar hablando sobre este tipo de lenguaje y los otros dos.